La primera consulta es, ¿revisaron el Classroom el día de hoy? Sí, sí, ingeniero, bien. Sí. Yo sí revisé. ¿Qué vieron de nuevo? Las herramientas de Quartus, Altera. Ajá. Los videos de Quartus Altera. Ajá. ¿Alguien vio los videos? Sí, pero fue en la mañana, no. En la mañana porque estaba medio sonámbulo. Televisión matutina. Rarísimo eso. Bueno, ¿cuál es la idea trabajar con esto? A estas alturas del partido ustedes ya han ido trabajando, han ido desarrollando un poquito cada uno de los contenidos, de las estrategias para desarrollar diseño digital basado en FPGA, orientado al uso de una herramienta específica, que es la tarjeta Spartan 3E, que bueno, por ahí la tengo. Yo les había dicho siempre que la intención al final del día es entender la tecnología FPGA basada en el contexto del diseño en VHDL como una herramienta de diseño para trabajar, primero que nada, comportamientos de mediana o alta complejidad a nivel de hardware, a nivel de bits, y que por sobre todo como institución de educación superior y más que nada como profesionales, deberíamos empezar a ver las cosas como son. VHDL no es propiedad, por mucho que hayan sido los precursores, el señor Rolf Freeman en Xilinx, no es propiedad absoluta de ellos, de hecho es una estándar, ¿no? Bajo ese contexto, el lenguaje de descripción de hardware, el VHDL, es utilizado por varias marcas. Es por eso que vamos a tratar de trabajar el tema de síntesis y diseño de FPGA, considerando los escenarios posibles del trabajo en más de una plataforma. Permítanme, voy a hacer una captura que nos están pidiendo bastante la situación particular de las clases, considerando cuántas personas se circunscriben a la misma, ¿no? Bueno, esa es la pantallita que acaban de ver. Lo que quiero llegar a analizar con ustedes el día de hoy es la posibilidad de que podamos desarrollar tecnología, no importando la marca del FPGA o, por último, la herramienta que voy a utilizar. Es menester considerar de que si yo escribo un código en VHDL, debería servir lo mismo en marca A, B o C. Voy a tratar de trabajar un poquito los contenidos. A propósito de ello, les subí hoy día Quartus 2, que es una herramienta muy simpática, un poquito antigua, así como el IC Project Navigator de Xilinx, pero la intención y el objetivo es que podamos considerar de que el mismo código me puede servir donde quiera que lo ponga. Entonces, para esto, debo considerar el siguiente escenario. Ustedes han trabajado con la tarjeta Spartan 3E de Xilinx. Hasta ahora, ¿qué les ha parecido? Y de hecho que hemos trabajado muy poco con ella. Todavía, para mi gusto. ¿Qué pueden recordar de las bondades de la Spartan 3E, de acuerdo a los ejercicios que hayan desarrollado ya? Hello. Hola, ¿alguien por ahí? Sí, ingeniero, buenas noches. Sí, Hola. Sí. ¿Cómo le va? Saludos. Recordando, decía con ustedes, tarjeta Spartan 3E. ¿Qué recuerdan de ella? ¿Qué les ha parecido como tarjeta de desarrollo? Como la hemos visto, es una tarjeta muy útil, ingeniero, porque tiene diversos elementos. Diversas aplicaciones. Hacer aplicaciones al FPGA. Tenemos para hacer un sinnúmero de cosas a través de este modulito, de esta tarjetita. Bueno, tiene puertos múltiples para diferentes tipos de aplicaciones. Sí, digamos que las aplicaciones no son al FPGA,
sino las aplicaciones que se pueden hacer con el FPGA hacia la tecnología. Es decir, ojo con esto, aquí tenemos dentro de esta tarjeta un FPGA que tiene, para empezar, 320 pines. Eso me dice bastante, porque 232 de esos 320 pines son disponibles para usuarios. Es decir, usted imagínese un diseño electrónico donde su diseño pudiera utilizar hasta 232 patitas. Eso ya para lo que hicimos en Electrónica Digital 1 es años luz, un grado de abstracción mucho, mucho más grande. Dentro de ello, nosotros podemos encontrar cositas como memorias, por allí puertos PC2, puertos de video, puertos de Ethernet, el puerto de expansión y el Hiroshi, que por ahí lo hemos estado utilizando, switch, displays y un poco de juguetes que en alguna medida lo que nos traen a valor presente es que a diferencia de lo que hacíamos con una tablita de prototipado, donde poníamos componentitos y conectábamos así con cablecitos, ahora ya tenemos una arquitectura un poco más estructurada que nos permite desarrollar tecnología tal cual como existe hoy en el mercado. Entonces, la idea general era tratar de, pero el software de bastantes problemas al momento de simular o conectarse con la que, déjame revisar el chat que dice, el software da bastantes problemas al momento de simular y conectarse con la tarjeta. Ya, bueno, el software no se conecta con la tarjeta para empezar, ¿no? El software, en el momento, perdón, el software de simulación. Hoy les voy a tratar de dar un par de truquitos por allí para tratar de que los ejercicios de simulación se vuelvan un poquito más dinámicos, más interesantes. Entonces, atentos con lo que vamos a hacer el día de hoy, o con lo que van a ver hacer el día de hoy. Va a quedar grabada la sesión, de tal manera de que, por favor, así como lo que vieron el video de la mañana, sírvanse a revisar un poquito, realizar el ejercicio, y si gustan, pues bajar las otras herramientas. Quartus es una de ellas. La idea que tendría el día de hoy es tratar de hacer lo mismo tanto en el Project Navigator, en el Quartus 2 y en Vivado. Es decir, utilizar las tres plataformas para ver cuánto se diferencian una de otra para hacer un mismo ejercicio. Entonces, volvamos a esto. Decíamos, Xilinx, su Spartan 3E es bastante versátil, bastante útil, pero tenemos que decirlo también como que es una tarjetita un poquito antigua. Así como este modelo, la D0 Nano de Altera, que es una tarjetita bastante simpática, pero si se quiere ya un poquito más dedicada a prototipado, que de hecho podría inclusive decirse, si ustedes gustan, la pueden dejar dentro de un proyecto, ya que tiene un par de conectores, que son los que podemos encontrar aquí arriba, ¿sí? Por la parte superior, y tiene también un par de conectores por la parte inferior, acá abajo, donde nosotros podríamos, bien sea montarla en una placa que tenga unos sockets que permitan interconectarse en estos pines, de tal manera de que nosotros podemos acceder a los pines del FPGA de acuerdo al diseño que nosotros propongamos. Esta tarjetita, a diferencia de la Spartan 3E, ya no tiene puerto de video, no tiene los switches que tiene la Spartan 3E, tiene unos switches mucho más pequeñitos, tiene apenas 2 pulsadores, tiene también 8 LEDs, pero si se quiere, si la consideramos de esta forma, es más utilizada para prototipado porque la mayoría de los pines del FPGA están conectados o están disponibles a conector. Ahora, luego de esto, debemos considerar situaciones adicionales. Por ejemplo, lo que no tiene la Spartan 3E, esta D0 Nano, lo tiene, que es un acelerómetro. Eso es bastante bueno porque tengo un acelerómetro de 3 ejes. Es decir, yo ya podría medir con la misma tarjeta de entrenamiento cualquier posición, cualquier movimiento que tenga la tarjeta FPGA o la tarjeta que tiene el FPGA. En este caso es un Altera Cyclone 4. El número es el EPCE 22F17C6N, igual así como en Xilinx. Los números como que son un poquito engorrosos o medio largos, ¿no? Pero a diferencia de la Spartan 3E, la D0 Nano tiene 153 pines disponibles para usuario, ¿no? Usted puede hacer lo que guste con esa tarjeta de diseño. Eso es lo que, si se quiere, diferencia un poquito la D0 Nano
de Altera con la tarjeta Spartan 3E. Por ahí quizás tiene memorias RAM también, tiene memorias EEPROM como la Spartan 3E y sigue manejando la idea de un reloj de 50 MHz. Hasta ahí es bastante parecida en uso y en versión, quizás porque eran más o menos, si se quiere, la misma línea o el mismo performance que tenía tanto la D0 Nano y la 3E. ¿Parece Arduino? Sí, si se quiere por la forma. Por ahí tengo una tarjeta Arduino. De suyo, la idea en alguna medida es que estas tarjetas en la parte posterior, en la parte de aquí arriba que ustedes ven este conector, pudiera conectarse con un shell de Arduino aquí arriba, de tal manera de que si necesito manejar sensores, ¿sí? Y necesito manejar algún tipo de otra programación en lenguaje C que pueda colgarse en un Arduino, entonces podría ser una especie de sistema embebido uniendo las dos cosas. Esa era más o menos la idea de utilizar esto de acá. Bueno, en la práctica se comprobó de que no era tan eficiente el Arduino montado en el FPGA, entonces, pues bueno, por ahí inclusive Arduino sacó una aplicación o una tarjetita que tiene un FPGA embebido. Bueno, ahora, ¿cómo va la evolución de esto? Ya después de esta novela de la D0 Nano, ¿sí? Les había comentado hace días atrás que Altera fue adquirida por Intel y evolucionó ya con una arquitectura un poquito más versátil, si se quiere, una tarjeta un poco más grande que la D0 Nano, físicamente hablando, pero permite, al igual que la D0, esta se llama D10 Nano, permite pues desarrollar las aplicaciones basadas en FPGA, pero con un valor agregado. Este chip que tenemos aquí, al interior está partido en dos. Uno es FPGA como tal, basado en el Cyclone 5, que es una familia superior a la que utilizaba el D0 Nano. Aquí está el número del 5CSEBA6U23I7NDK. Así de largo y feo el número. Se parece a los nombres de las canciones que escribe Loquillo Hasta Cuándo, no sé si lo habrán visto, a ese cómico colombiano. Bueno, pero además de que la mitad del chip es un FPGA, que alcanzan a ver aquí, tiene el código ARM, que es un procesador, ¿no? Entonces, tiene embebido un procesador, porque Intel lo hizo así, y tiene un ARM Cortex A9, es un procesador muy simpático, utilizado en muchos celulares, en muchos televisores, y ahora está embebido ese procesador que es muy útil hoy en la industria para desarrollar tecnología de comunicaciones, tecnología de video, inclusive entrando al Internet de las Cosas. Es muy útil entonces trabajarlo con un FPGA embebido de tal manera de que permita una robustez bastante interesante. Ustedes aquí ven ahora que tengo un par de conectores justo y dedicado para montar allí un Arduino, efectivamente, sí. Entonces, permite todavía ampliar un poquito más el performance de esto, trabajando con el Arduino que de pronto maneja, como ustedes ya saben, los sensores de una forma más amigable, porque ya tiene librerías dedicadas, ¿no? Entonces, ahora, así como Altera evolucionó, Xilinx también, y sacó su Nexus 4 DDR, que es una de las últimas tarjetas, de hecho, por ahí hay una Nexus 5, y esta tarjeta súper versátil nos permite en alguna medida inclusive trabajar la tecnología un poquito, si se quiere, más versátil, más fuerte, con una inquietud interesante respecto de una tarjeta que puede ya integrar las bondades que tenía la Spartan 3E. Si se recuerdan, la Spartan 3E tenía un puerto de video, aquí lo tenemos también. Tiene algún otro tipo de puerto de Ethernet, tiene puerto serial, USB, tiene unos puertitos particulares para conectar algunos modulitos, PMODs, que por ahí los tengo. Permítanme, si tengo una cajita, creo que tengo algunos de esos puertitos. Es decir, por ejemplo, aquí un puerto RC232, que si mi tarjeta no lo tuviera, entonces lo conecto en estos PMODs que veo por aquí.
entonces allí podría aumentarle una funcionalidad más a esa tarjeta. Son como adaptadores, ingeniero. Sí, señor. Así también tengo otros juguetes más. Por allí, por ejemplo, esta es un giróscopo, por acá un acelerómetro, que son modulitos que tienen la particularidad de brindar esas otras funcionalidades, un puerto Ethernet, etcétera, etcétera. Es decir, el diseño o la abstracción tecnológica que ustedes requieran para el diseño puede ser insertada en estos modulitos donde se conectan a algunas tarjetitas adicionales que nos pueden permitir desarrollar diseños mucho más complejos, ¿no? Entonces, la idea es, a ver, en el mercado tenemos una infraestructura tecnológica lista para desarrollar, en vista de que de pronto ustedes esta tarjetita ya no necesitan hacerle mayor cosa, sino conectarle una faja a un conector IDE, ¿se acuerdan de esos cables planos que se le conectaban a los discos duros? Y con eso, pues, acceder a una tarjeta madre donde puede estar embebida esta tarjeta de 10 nano o así mismo la de 0 nano, ¿sí? Embebida, y de tal manera de, pues, que ustedes puedan jugar con ella como les guste. No estoy seguro si por aquí tengo una. No, a la mano no. Pero en Xilinx hay otras, ya les pongo una página web. De hecho, Nexis, esta página de aquí es muy interesante. Perdón, no Nexis, sino Digilent. Digilent es una página muy interesante que fue adquirida por National Instruments hace algunos años, donde ustedes pueden encontrar en el contexto de tarjetas FPGA de Xilinx todos los juguetes. A mí me gusta bastante, de hecho esta utilicé en algún proyecto ya personal, es muy simpática el CMOD A7, que es un modulito breadboardable, es decir, disponible para soldar en placa. Ese modulito tiene la particularidad de que tiene, es como que fuera un circuito integrado de 40 pines, que ustedes lo pueden soldar en una tarjeta electrónica y ya tiene un FPGA embebido. De hecho, aquí está el puerto mini USB para descargar el código. Aquí tiene una memoria de tal manera de que ustedes podrían dejar el diseño residente en la memoria para no estarla programando cada vez y cuando. Y de manera de que esta tarjetita se convierte en una tarjeta hija que ya tenga un comportamiento dedicado y permanente para un producto electrónico que ustedes pudieran comercializar en algún momento, ¿no? Entonces, así como está la CMOD A7, que cuesta $75, está la CMOD S6. Esta CMOD A7 tiene embebido un Arctic 7, un FPGA de la familia Arctic 7, y el CMOD S6 tiene embebido un FPGA de la familia Spartan 6. Circuitos integrados muy simpáticos, muy modernos. De hecho, son de última generación. En el mejor de los escenarios, tanto la Spartan 6 como el Arctic 7 ya no se la programa con el IC Project Navigator de Xilinx, sino con Vivado. Vamos a tratar de trabajar un poquito Vivado para que vean qué tan fácil o qué tan difícil es trabajar con ello, ¿no? Entonces, vean, aquí tengo una camarita, tengo los PMODs que les decía. Esta es la Nexus 4 y por ahí una Nexus 4 DDR que es bastante parecida a una que tengo por ahí, ¿no? Entonces, aquí puedo entrar a las tarjetas específicas que yo quiero diseñar. Hay de todo color y de todo precio, ¿sí? Y por allí, vean esto, ¿no? Esta tarjeta tiene un Virtex 7, que ya es un FPGA de muy alto rendimiento, ya para la línea industrial, y tiene un puerto PCI, ¿se dan cuenta? Un puerto PCI Express. Este puerto nos serviría para conectar esta tarjeta dentro de un computador, y ahora se imaginan construir ustedes un computador de escritorio con una tarjeta de FPGA que por el lado exterior puedan conectar lo que ustedes les venga en gana, y podrían convertir entonces un computador en un mega equipo que cumpla una cosa brutal, ¿no? Decía, ¿cuál sería la tarjeta idónea para trabajar ustedes? ¿Qué les digo? La tarjeta idónea, para mí, si quieren ya jugar en serio,
de 10 nano. ¿Por qué razón? Yo les diré, yo empecé con la línea VHDL FPGA con Xilinx hace unos 15 años aproximadamente, es un poquito más, un poquito menos. Pero en el camino, Xilinx tomó alianzas estratégicas con empresas como National Instruments. De hecho, esta página, si se dan cuenta aquí arriba, dice a National Instruments Company. Digilent es una compañía de National Instruments, es decir, fue adquirida por National Instruments, es una empresa que es la propietaria de LabVIEW, no sé si lo habrán escuchado, o algunos de los que están por ahí en clase que ven conmigo en tercero una materia. Entonces habrán podido conocer esta empresa que tiene una herramienta software de programación gráfica muy interesante, ¿sí? Y que nos permite en alguna medida a ver, en este caso cada tarjeta tiene diferentes programas. A ver, no digamos que la tarjeta tiene programas, digamos que hay líneas de desarrollo. Usted, por ejemplo, va por Xilinx, decíamos ayer, y ustedes en Xilinx tienen los diversos productos, ¿sí? Y dentro de las líneas FPGA, ellos tienen esta convergencia tecnológica. ¿Cuál es esto, o qué les dice esto de 45 NM, 28 NM, 20 NM y 16 NM? ¿Qué es eso, amigos? Hola. La N significa algo de nano, pero no, la M no la ubico. Nanómetros. ¿Y qué es eso? Velocidad. ¿Quién dice más? Capacidad de almacenamiento. ¿Quién dice más? Solo Valero ha venido a clases hoy día. Así parece, profe. Sería también el ancho, ¿no? El ancho mayor capacidad para programar, más facilidad entre cambiar de puerto. Sí y no. Verán, cuando ustedes fabrican un circuito integrado, voy a decir, cuando ustedes fabrican un circuito integrado, deben considerar algo más o menos así. Sí. Vamos a considerar de que son sustratos, ¿sí? Sustratos, capas de material semiconductor dopado positivo y negativo, y esas múltiples capas se interconectan a través de pistas, líneas, para poder armar el diseño, el circuito, que es más o menos lo que vemos aquí. Sí, ¿estamos claros en eso? Sí, es la construcción interna. Imagínense un circuito integrado adentro, ¿ok? Y esto que les está diciendo Xilinx, 45 nanómetros, es la distancia mínima, o si se quiere, ¿sí? La distancia más pequeña de separación que puede existir entre dos capas o digamos dos pistas dentro de un circuito integrado. Imagínense, 45 nanómetros. ¿Cuánto es eso respecto de un metro? Un nanómetro es 10 a la menos 9, ¿no es cierto? Y un metro, puchica, es más o menos como que un nanómetro es la distancia de aquí a la esquina, eso es un nanómetro, como que de aquí a la luna, eso es un metro. Sí, es una distancia tremendamente ya ni microscópica, porque esos días no me lo sé, es nanoscópica. Y lo que estamos hablando con esto es que se refiere a la tecnología de fabricación que se utiliza para construir un circuito integrado. Por eso es que hay ciertas familias que son quizás más robustas que otras. Spartan 6, que es la que ustedes vieron acá en los modulitos estos. Este es un, por aquí, bueno, estaba la CMOD S6 que les mostré hace un ratito. Esa CMOD S6 dice entonces que tiene un Spartan 6. ¿Sí? Se me fue. ¿Dónde está? La CMOD S6
háblase de esta. CMOS DC6 dice que tiene un FPGA Spartan 6 embebido. ¿Qué me quiere decir? Que tiene embebido allí un circuito integrado con tecnología de 45 nanómetros, es decir, la separación entre capas de abstracción tecnológica de fabricación del circuito integrado dista 45 nanómetros. Pero hay circuitos integrados que tienen mucho más acercamiento entre capas, que es la tecnología Virtex, ¿sí? Ultra escala, que estamos hablando de 16 nanómetros. Esos son los circuitos integrados más versátiles o más complejos que puedan existir si se quiere dentro de la tecnología, ¿no? Entonces, comprenderán de esta forma que mientras más alta la escala de integración, es decir, mientras más pequeña sea la distancia entre pistas o entre capas que pueda existir en un circuito integrado, ese circuito integrado en el mismo tamaño del encapsulado puede entonces embeber mucho más comportamiento, mucha más funcionalidad. En consecuencia, podemos decir entonces, por ende, que ese circuito integrado es mucho más caro, ¿no? Entonces, a esto me refería con las diferentes escalas de integración. Ahora, cada herramienta o cada línea, cada tecnología de FPGA debería tener probablemente una herramienta software que permita trabajar en esa familia. Ahora, en las versiones anteriores a la escala de 45 nanómetros, estamos hablando, la que nosotros trabajamos fue la Spartan 3C, era una escala muy, si se quiere, grande de integración. Spartan 3C me parece que estaba por los 90 nanómetros o 60 nanómetros. Entonces, era una tecnología más sencilla, si se quiere, y se programaba con el IC Project Navigator de Xilinx. Ahora, desde esta tecnología Spartan 6 en adelante, se trabaja con Vivado. Ya es otra herramienta, ¿sí? Dice que los Virtex son creados ya por computadoras a máquina, ¿verdad? O también lo puede hacer las personas a mano. Créame que aquí en Ecuador ni fusibles hacemos y quizás eso es lo que se podría hacer a mano. Pero un circuito integrado de suyo, desde la tecnología TTL, ya se fabricaba con máquinas. De hecho, les recomiendo en YouTube por ahí algún documental, ¿sí? Algún documental que les indique cómo fabricar circuitos integrados, ¿no? Hay cosas bastante interesantes de cómo se fabrican circuitos integrados. Me parece que primero les suelo presentar este video. ¿Sí? Entonces, por aquí, si se dan cuenta, todo es máquina y de hecho en el momento del diseño de un circuito integrado, aquí está un circuito integrado al interior, esto no lo van a poder ver en la vida a mano, ¿sí? A esto es lo que me refería en las capas adyacentes, ¿sí? Y todo esto se hace, si lo alcanzan a ver, en computadora, ¿sí? Entonces, no hay en lo absoluto forma de hacer un circuito integrado a mano. Les recomiendo ver por allí un video de esto, ¿no? De cómo se fabrican. Ahora, dice el señor Sánchez, pero es reprogramable y también mucho más fácil de manejar a otras tarjetas. A ver, señor Sánchez, recordemos, nosotros no programamos tarjetas, programamos o configuramos un circuito integrado, ¿no? Entonces, reubiquémonos en lo que queríamos decir. Ustedes pueden entender que tanto Xilinx como Altera tienen tecnologías de fabricación de circuitos integrados que andan en el orden de los 16 nanómetros, ahorita lo más versátil, ¿no? Entonces, por allí debemos considerar de que estas tecnologías, ¿no? Aquí está Intel FPGA, y están las familias, ¿sí? A las que debemos orientarnos, ¿no? Al uso de las familias de Intel o de Altera. En este caso, Intel Altera o, perdón, Xilinx. Aquí tenemos Agilex, que es una nueva, esta no existía, ahora es una versión ya de Agilent con Intel. Stratix sí era netamente Altera, Arria era otra familia de Altera, Cyclone sigue siendo una familia Altera, que es en la que están
construidas los circuitos integrados que están montados en estas dos tarjetas. Entonces, volviendo a la situación de la diapositiva que les estaba proponiendo, lo que vemos cuando consideramos trabajar con una u otra tarjeta, pues depende de lo que ustedes quieren diseñar. Si es para empezar a aprender y por costos, yo les diría, bueno, con una Spartan 3C va bien. Y la Spartan 3C no sé si todavía la tiene Digilent. Por allí. Spartan 3E Starter Kit. Esta tarjeta prácticamente estaba en retiro. ¿Sí? De hecho, ya la retiraron, ya no tiene ni precio. Entonces difícilmente la van a poder conseguir. Esta tarjeta hasta el año pasado se vendía en $148, ¿sí? En Digilent. Ya está retirada, ya no hay más, sorry. Entonces la que le recomendaría usar si se quieren ir por la línea de Xilinx, que es la que en alguna medida ustedes aprendieron a utilizar, sería entonces la Nexus 4 o Nexus 4 DDR. Si quieren abaratar costos, esta, la S7 o la S6, que son modulitos de 69, 75 dólares, bastante económicos. O si no, en su defecto, busquen la D0 Nano de Altera, pero tocará entender lo siguiente. Lo que lograron revisar con el ingeniero Andrade en el Tecnológico Simón Bolívar, circunscríbanse específicamente a DHDL como tal, es decir, a la forma en cómo se escribe o se diseña, sin considerar la marca o el fabricante o las características propias del circuito integrado. Sí, mientras más avanzan, dice el señor León, sería mejor trabajar con Altera porque es mucho más económico, solo que se trabaja con Quartus, dice el señor Zambrano, mientras más avanzada es la tarjeta, dispone de más o menos pines para usuario. Sí. De hecho, si ustedes se dan cuenta, podemos trabajar con cada vez tecnología más avanzada, pero las herramientas son las mismas, el lenguaje de descripción de hardware es el mismo. Volviendo a esto, verán, y ya mismo les voy a hacer un foro a preguntas. Este ejercicio vamos a tratar de entender el día de hoy, que me parece que es un ejercicio que ya lo hicimos en clase o les decía que para lo que podíamos desarrollar dentro de los últimos proyectos que les pedí, podían usarlo. Es decir, es un diseño que tiene una cajita, ¿sí? Una cajita que ustedes presionan un botón de Go y este botón de Go va a hacer que se dispare una máquina de estados interna, cuente 5 pulsos de reloj y lo que va a hacer es que mientras, o mejor dicho, cuando levante el estado lógico, la señal Go, entonces la salida que se llama pulso, se va a levantar a 1 lógico, se va a mantener hasta cuando la máquina de estados haya pasado 5 estados. Es decir, con esto les quiero traer a valor presente que una máquina de estados pasa al siguiente estado en cada ciclo de reloj. En cada ciclo de reloj. Eso es, creo, de las palancas, creo. Sí, puede ser. Bueno, entonces, pero sucede que usted presiona la señal o la entrada Go y la máquina de estados lo que hace es manda la señal pulso a 1 y la mantiene 5 pulsos de reloj. Luego la pone a 0. ¿Sí? Eso en condiciones normales. Pero pudiera suceder que usted presiona la señal Go y por ahí antes de que termine, vino usted mismo y presionó Stop. Es decir, no dejó que la máquina de estado cuente 5 pasos y caiga a 0 antes de que cuente los 5 estados o los 5 pasos. Bueno, cuando usted presiona un reset, por defecto va a caer a 0, ¿no es cierto? Entonces, esta es la entidad, la arquitectura propone el uso de una máquina de estados finitos, ¿sí? Cuyos tipos o sus estados van a ser idle, que vamos a considerar idle como un estado, si se quiere, inactivo, un estado tonto, un estado que se mantiene en stand-by, si se quiere, ¿sí?
Y luego los estados retardo 1, retardo 2, retardo 3, retardo 4 y retardo 5. Delay 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los estados. Ahora, toda máquina de estados finitos, recordarán, tiene después del comando type, el tipo de la máquina de estados, es decir, los estados posibles, va a tener una señal que será en estado siguiente, ¿sí? O registro de estado, o estado inicial, o estado nuevo, ¿no? O estado previo, en cualquiera de los escenarios. Para esta máquina de estado voy a tener registro de estado y estado siguiente, ¿sí? Ojo, recuerden siempre que la máquina de estados finitos, ¿sí? Esta palabra que después de type se escribe, debe ser exactamente la misma que después está después de los dos puntos de la señal que define estado siguiente y estado previo, o en este caso estado o registro de estado, ¿no? Que se llama FSM State Type, que es la misma palabra que tengo acá. Solo eso como para recordar cómo se construye la dichosa máquina de estados, ¿ok? Luego, el registro de estado va a hacer lo siguiente, ¿no? Va a considerar en qué posición está la máquina de estado. Es decir, el registro de estado tiene un proceso, clock y reset, de tal manera de que si yo encuentro un reset, el registro de estado se va a poner en estado inactivo, en estado idle, o caso contrario, cada vez que encuentre un flanco de reloj, el registro de estado va a poner, o se va a poner en el estado siguiente, ¿no es cierto? Eso es lo que va a hacer. Ojo con esto, que estado siguiente es exactamente la misma condición en la que se va a poner ya luego cuando haga los cambios en la lógica del estado siguiente y el estado lógico de salida, ¿sí? Una vez que hago el cambio de la lógica secuencial que está arriba, voy a trabajar en la parte inferior. ¿Se acuerdan que alguna vez les presenté una máquina de estados, cómo se describía? Y en la parte de arriba tenía un cuadrito que se llamaba parte secuencial, en la parte de abajo la parte combinatorial. Y dependiendo de ser una máquina de estados finitos, de una característica u otra, tenía la posibilidad de que podía cambiar las salidas con las entradas, o en todo caso que las salidas dependían solamente del cambio entre estados y no dependían nunca de las entradas, ¿no? Esas eran las dos diferenciaciones del tipo de máquina de estados. En este caso en particular, esta máquina de estados depende también, así como de los estados, depende de las entradas, ya que si yo cambio la condición del estado de la entrada stop, entonces pues podría la salida caer a cero, si se dan cuenta en el diseño. Entonces, tengo aquí una maquinita de estados con un proceso que va a verificar el registro de estado, la señal go y la señal stop, que son las dos entradas del diseño. Y lo que voy a hacer es lo siguiente: pulse, o la salida pulso, va a estar siempre en estado lógico 0. Es decir, si la máquina está en estado idle, ¿qué es lo que va a hacer? Que pulse siempre lo va a mantener en 0. No va a hacer ningún cambio sobre la señal pulse. La salida siempre va a estar en 0. Pero ahora, cuando, en el caso, perdón, que el registro de estado sea, así es como se lee la máquina de estados, en caso de que el registro de estado sea, cuando esté en la condición idle, ojo, idle sería la condición por defecto o estado inactivo. Entonces, si está en idle, ahora voy a verificar si está en la señal de go, ahora en estado lógico 1, es decir, a ver, estoy con el proceso visualizando el estatus de el estado de registro, la señal go y la señal stop. Entonces, estoy en estado de registro, es decir, estado de registro por defecto está en idle, ¿no es cierto? Pero resulta que estado de registro pudiera cambiar. Entonces, pudiera cambiar si encuentra un cambio en go o un cambio en stop, ¿sí? Entonces, ese estado de registro puede estar en estas condiciones. Ok, cuando esté en estado idle, entonces esa máquina de estado va a estar ahora analizando las otras dos entradas, que serían go y stop. Entonces dice, si go está en estado lógico 1, por favor verifíqueme si el mouse, si lo alcanzan a ver, el mouse de mi computador. Sí, ingeniero, sí lo alcanzamos a ver. Perfecto, eso es para verificar que la señalización es adecuada. Entonces, digo, si el estado go, estando en estado idle, si el estado go está en 1, entonces el estado siguiente va a tomar el valor delay 1. ¿Estamos hasta aquí? El estado siguiente va a tomar el valor delay 1. Caso contrario, el estado siguiente será idle. Es decir, si está en idle y go está en 1, cambia a estado lógico 1. Pero si está en idle
y go está en 0, ¿qué es lo que hará la máquina de estados? Se va a quedar en idle. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. Listo. Ojo que acá, para comprensión de la máquina de estados, me gustaría que repitan esto de la máquina de estados, que es una de las fórmulas de diseño, si se quiere, más importantes dentro del contexto de HDL, porque todo diseño, al final del día, para que ustedes lo puedan controlar, va a necesitar una máquina de estados. Entonces, sería fantástico que ustedes aprendan a desarrollar una máquina de estados, porque con eso pueden hacer maravillas. Entonces, acá les pongo la descripción de qué es lo que hace cada línea con una ayudita adicional para comprensión del ejercicio. ¿Ok? Bueno, ahora, por aquí decía que se mantiene en estado idle, ¿no es cierto? Sí. Pero dijo también que si estaba en idle y encontraba la entrada go en estado lógico 1, entonces, ¿qué es lo que iba a hacer la máquina de estado? La máquina de estados se iba a ir a delay 1, ¿cierto? Pero resulta entonces que cuando está en delay 1, ¿qué es lo que va a hacer la máquina de estados? Va a evaluar y dice, ojo, ahora ya no me interesa tanto la entrada go, porque se supone que go solamente la presiono una vez, ¿no es cierto? Y dura apenas un pulsito. Y ya vamos a ver que en el simulador se pueden ver cosas medio interesantes, medio simpáticas. Ojo con esto. Cuando ya está en delay, por defecto, ojo, que esto, si se dan cuenta, aquí empieza el if y aquí termina el if de lo que está dentro de delay 1. Significa que lo que está aquí afuera es lo que va a hacer la salida o el estado que va a tomar la salida cuando esté en la condición delay 1. ¿Qué quiero decir? Mientras está en idle, la salida está en 0. Pero basta que vaya a delay 1, entonces en el primer flanco de reloj que encuentre, la salida pulse va a tomar valor lógico 1. Y eso es lo que dice aquí. ¿Sí? Entonces, cuando ya esté en delay 1, va a verificar el estatus de la entrada stop. Si la entrada stop, es decir, el otro botoncito, ustedes lo presionan, es decir, están en estado lógico 1, entonces lo que va a suceder es que la máquina de estados va a volver a estado inactivo, va a volver a 0. Es decir, estando en pulse 1, recién levantando el estado lógico a 1, si a alguien se le ocurre presionar stop, ¡pum!, debería caer la salida pulse a 0. Quizás si me contó un solo pulso de reloj y cayó a 0. Lo ideal o lo que se propone, se supone de esta máquina de estados, lo que debería hacer es que cuando levanto pulso a 1, debería la máquina de estados contar 5 pulsos de reloj antes de caer a 0. ¿Ok? Entonces, si no encuentra un stop en 1, es decir, en el estado siguiente, lo que hará es cambiar a delay 2. ¿Sí? Es decir, pasa del estado 1, delay 1, pasa al estado 2, que sería delay 2. Y deja pulse en 1. Ya cuando está en delay 2, es decir, en el caso segundo, en el paso segundo de la máquina de estados, que es delay 2, entonces verifica nuevamente stop. Si stop está en 1, ¿qué es lo que va a suceder con el estado siguiente? Otra vez va a caer a 0, es decir, cada vez que encuentre un stop en el estado que se encuentra en la máquina, lo que va a hacer es que la salida pulse la manda a 0, porque idle pone la condición de la salida pulse a 0. ¿Recuerdan? Ahora, si es que no encuentra un stop, lo que va a suceder es que pasa al delay 3 o mantiene pulse en 1. Luego, el estado siguiente, cuando ya está en delay 3, asimismo analizará si stop está en 1. Si está en 1, mandará la salida a 0. Caso contrario, pasará al delay 4, manteniendo la salida pulse en 1. Si está en delay 4, entonces lo que hará es verificará nuevamente si está stop en 1 para mandar al estado inactivo. Caso contrario, pasa a delay 5, dejando pulse en 1. Ya cuando está en delay 1, automáticamente, ojo, se dan cuenta, la máquina dice que el estado siguiente será idle. Ah, llegó a 5, entonces cae a 0 nuevamente. ¿Sí? Y aquí, me parece que cometí un error, quizás debe decir, no, manda pulse a 1, pero cuando va a aquí a idle, pone el pulse en 0. Sí, entonces cae nuevamente a 0.
Este es el diseño de la máquina de estados que les quería proponer. Ahora, voy a abrir un Project Navigator para trabajar el tema. Permítanme, abro el Project Navigator, ¿sí? Y voy a crear un proyecto nuevo. Si se quiere, en pocos pasos, si el tiempo nos permite. ¿No están cansados? Vamos a hacerlo más rápido porque me interesa de pronto un poquito entender las otras herramientas. Hasta ahora creo todos comprenden el Project Navigator cómo trabaja, ¿cierto? ¿O alguien está perdido en el Project Navigator? Sí, Valero, sí, ¿no? está claro. Ah, ya. Ya me estaba asustando ahora. Ok. Yo tengo creado el proyectito en Project Navigator, ¿sí? Aquí está el diseñito que les hice hace un ratito, de tal manera de que ustedes pudieran considerar, ¿sí?, cómo va esta cosa. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Esto es exactamente el mismo código que acabamos de analizar en las diapositivas, ¿sí? Si chequeamos sintaxis, esto está muy bien, funciona, va a descargarse, ya saben los pasos que tenemos que hacer para llevar esto al hardware, ¿no? Por ahora no nos interesa mucho eso. Solo una situación particular respecto de la forma de diseñar el test bench. Hasta ahora las formas como yo les enseñé a desarrollar el test bench era, ojo, atención, lo que tenemos que hacer es cambiar las formas de onda de las entradas de acuerdo al criterio que ustedes consideren cuál es la más importante y tal, ¿no? Pero resulta que de la forma como yo les he explicado hasta ahora, ustedes me siguieron, hace un test bench y lo que hace es que este test bench va a correr una sola vez. Entonces, a veces como que corre una sola vez y yo no, como que no alcanzo a ver mucho la idea de qué es lo que está pasando. Quisiera ver que esto se haga recursivo, quisiera jugar un poquito más con el banco de pruebas. ¿Cómo lo puedo hacer un poquito más simpático o más complejo? La otra semana les enseño otro truco, pero por ahora les voy a enseñar este de aquí que me parece bastante importante. Ojo, que muchos trucos pueden sacar de aquí mismo. Ojo, ustedes revisen el Project Navigator aquí en el foquito que decía tengo algunas construcciones en VHDL para simulación y para síntesis. Voy a coger ahorita la de simulación. Y miren, aquí hay loops, lazos, ¿sí? Lazos de repetición, ¿sí? Lazos de repetición. A los que están viendo LabVIEW conmigo, habrán visto o habrán escuchado el while loop, el for loop, ¿no? Entonces, el while loop es un lazo de corrido permanente. Cuando lanzan el while loop, eso permanecerá corriendo hasta que ustedes digan deténgase. Eso es el while loop. Y el for loop es un tipo de lazo de control que yo le digo exactamente cuántas veces correr. ¿Sí? Yo le digo cuántas veces correr. Entonces, ojo, voy a utilizar la abstracción tecnológica del for loop, ¿sí? ¿Qué es esto? Dice for y end loop son la cabecera de inicio y de finalización del for loop. Así se abre, esa es la sintaxis del for loop. Dice variable name, el nombre de la variable, ustedes lo pueden poner cualquier variable, ¿sí? En el límite inferior hasta el límite superior y encierran todo lo que está dentro en un lazo, ¿sí? Las sentencias son las que ustedes van a poner luego. Ojo que yo voy a hacer una copia de este for loop, ¿sí? Porque luego cuando ya cree un test bench para este banco de pruebas, para este diseño de HDL, quisiera meter las entradas en un lazo que permita que cuando tenga yo el diagrama de simulación de tiempos, no me corra la simulación una vez, sino varias veces, ¿sí? De tal manera de que vea el ejercicio simulado algunas veces. De pronto yo en la repetición me doy cuenta. Es una idea bastante simpática. Ya lo hice hace un momento el test bench. Ustedes recordarán, hay librería, hay entidad vacía, hay arquitectura donde se llama al componente que quiero simular, que es el one shot, que es este diseño. Se llama a su entidad, se declaran las señales, tanto de entrada como de salida, se declara el reloj,
¿sí? El reloj debo definirlo con el periodo que es, de acuerdo a la tarjeta del diseño. Entonces digo que es de 20 nanosegundos mi reloj, porque es 50 MHz, recuerdan esto, ¿no? Y aquí está el dichoso for loop. Ojo, atención con el diseño. Primero, voy a ponerlo un poquito como que acá abajo para que vean la sintaxis cómo va. ¿Sí? Este es el dichoso for loop. Lo primero que les había dicho, cuando ustedes escriban algo, pónganlo un poquito más adentro para que cuando encuentren un error, el simulador pues sepa que lo que ustedes han escrito es lo que probablemente tiene error. Las plantillas generalmente no tienen errores. Entonces, ustedes le pueden poner un nombre a la variable. Yo le voy a llamar que la variable se llama i, ¿sí? El límite inferior de la variable va a ser 0. Entonces, yo digo que va a ser de 0 a 5, ¿sí? Entonces, digo aquí, por ejemplo, digamos que una entrada se llama reset. Reset va a tomar el valor de 1. Luego debo decir, por ejemplo, wait for 50 nanosegundos, ¿sí? Y luego se me ocurre decir a reset, ya no quiero que sea 1, porque si pongo reset en 1 permanentemente, permanecerá reseteado el diseño, ¿no? Entonces ahí pongo ahora reset vale 0, ¿no? Y si se dan cuenta, esta es una forma de escribir un test bench que no es necesariamente adecuado escribir un for loop en síntesis, no en diseño para síntesis. Por eso se dan cuenta que yo les decía en un momento, oye, una cosa es VHDL para síntesis, otra cosa es VHDL para simulación. ¿Por qué lo digo así? Porque aquí estoy considerando que la forma en la que yo escribo este diseño que tengo aquí va a ser cargado en un computador que va a correr un algoritmo que va a hacer que se repitan las condiciones que yo pongo las entradas 5 veces sobre un archivo VHDL para presentarme a unas salidas. Esa es más o menos la idea de entender VHDL para síntesis como VHDL para simulación. Este arreglo, este artificio del for loop, que lo voy a comentar para dejarlo solo para visualización, es exactamente lo mismo que yo tengo acá. For i de 0 a 9, en este caso quiero que se repita 9 veces, encierro todo lo que está dentro en un loop, en un lazo, ¿sí? En un lazo que va a hacer que toda esa escritura que está remarcada ahorita se repita 9 veces. Es decir, si yo pongo aquí en las propiedades del simulador, yo pongo por decir, ahí está 10.000 nanosegundos, digamos 100.000 nanosegundos. Es tanto tiempo que de pronto como que 100.000 nanosegundos es demasiado para el tiempo que se va a demorar en correr todo el tiempo que está estructurado en el test bench. ¿Ok? Entonces, pero es tanto que de pronto alcanza a repetirse de 0 a 9 10 veces. ¿Estamos? Entonces, repetirá 10 veces y me sobra tiempo. Es decir, que yo podría poner un poquito más de simulación si se quiere hacer un poquito más largo el diseño del test bench y que se repita algunas veces solo para efectos de visualización. Ok, volvamos acá. ¿Qué tengo? Reset es 1. ¿Qué es lo que hará si pongo reset es 1? Hará que cualquiera sean las condiciones de la máquina de estados, haga que la salida se vaya a 0 y todo inicialice y se ponga en el estado idle. Estamos hasta ahí. Luego pongo reset nuevamente en 0 y espero 50 nanosegundos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A ver, mi banco de pruebas primero tendrá un reset y cualquiera sean las condiciones de la máquina de estado va a poner todo a 0 y pone idle en 0. Luego pone reset en 0, ahora sí podría hacer cualquier cosa con las señales, en particular la señal go, que es la que después la llamo. Y ojo, llamo a la señal go, y lo que estoy diciendo es, ok, inicialice la máquina de estados. A ver, algo me dice el señor Maldonado, permítame un segundo, no, como profesor hablo por algunos universidades, tenemos, sí, algunos vacíos, como por ejemplo en el archivo de palanca de video o algo así, puede ser un repaso y explicarlo un poco más detallado, si no es mucha molestia, y así, explicando la clase actual. A ver, señor Sánchez, si asistiera más seguido a clases, creo que si hubiera visto los ejercicios que sí explicamos respecto de esto, el ejercicio de la palanca era un ejercicio prácticamente de investigación.
era un shift register, que de hecho en algún momento sí lo hicimos. Es un flip-flop tipo D. Entonces, en este contexto, como que repasar lo que tienen que investigar solo post-mortem, cuando ya hayan entregado el ejercicio. De eso se trata una investigación. Ver cuánto esfuerzo hacen para investigar, ¿no? No sé si con esto le contesto. Permítame avanzar un poquito, que el interés es ver 2 herramientas más, y con todo gusto yo voy a tratar de ponerles más tutoriales, o, ¿por qué no? Así como les puse el video tutorial de Altera hoy día, pues tienen toda la oportunidad, la posibilidad de ver todos los tutoriales en todas las herramientas. Puede ser Project Navigator, Vivado, Quartus, y con eso van a poder llenar los vacíos. La idea es, quiero aclarar, que VHDL es muy amplio. Mi interés en la clase ha sido enseñarles un poco de lo que sé, de tal manera de que estén bastante orientados en qué es tecnología FPGA. Permítame avanzamos un ratito y después retomamos el tema para ayudarles un poquito en lo que pueda, si el tiempo lo permite, ¿sí? Ok, era una contestación que le hacía al señor Maldonado, que me hacía una consulta por ahí. Bueno, entonces decía, tengo que el Go va 1, entonces inicializo la máquina de estados y empieza a contar los estados. Estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, estado 5, si es que no le he hecho nada más, ¿no? Luego de los 20 nanosegundos mando Go a 0, ¿sí? Pero resulta que, ojo, miren, mando Go a 1 por 20 nanosegundos, luego mando Go a 0, ahí van 40 nanosegundos, y 40 nanosegundos después de que inicialicé la máquina de estados, mando un stop a 1. ¿Qué les parece? ¿Qué creen que va a suceder con la salida a pulso? ¿Quién se atreve a decir qué va a suceder con la salida pulse, dadas esas condiciones? Sería alto. ¿Siguen alto? Alta impedancia. No. En alta impedancia. A ver, ¿dónde puse la alta impedancia? Eso es nuevo. ¿Quién dice yo? No, realmente va a 0. ¿Por qué razón? Porque habíamos dicho que la entrada Go sirve para inicializar la máquina de estados, y la entrada Stop sirve para parar la máquina de estados en el momento que sea. En el momento que sea, ¿no? Entonces, lo que va a suceder aquí es que yo no le dejo contar o pasar los 5 estados, sino que recuerden que cada reloj dura 20 nanosegundos, ¿no es cierto? Entonces, en 40 nanosegundos, en 2 pulsos de reloj, ya mandé la salida a 0. Entonces, no voy a ver pues el ancho de pulso de 5 nanosegundos. De 5 pulsos de reloj, perdón, que serían más o menos como que 100 nanosegundos, ¿no? Y luego de eso, espero, mando de nuevo stop a 0 y espero 1000 nanosegundos. He separado 1000 nanosegundos de la segunda parte, ¿sí? De la segunda parte del simulador, porque ahora lo que quiero hacer es que reset de nuevo, inicialice todo, no pasa nada con lo anterior que hice, y luego voy a decir Go a 1, pero esta vez lo voy a dejar contar los 5 pasos de la máquina de estados, no voy a mandar el stop, ¿sí? Es más o menos como que hubiera hecho un test bench que tiene 2 paquetitos de simulación que me permiten probar. Entonces, habiendo cambiado, voy a chequear sintaxis, a ver si es que lo que escribí, lo que ingresé por ahí no me da problema. Recuerden que escribí esto de acá. Si hubiera dejado esto sin comentar, probablemente me hubiera dado algún problema, ¿no? Bueno, adicional, cambié el tiempo del procesador. Le puse 1000 nanosegundos a propósito. Vamos a ver si no se demora mucho, si no lo tendré que cortar, ¿ok? Vamos a mandar a hacer la simulación. Espero que me salga en este lado de la pantalla para que puedan ver, ya que acá tengo otro monitor. Salió en el otro monitor. A ver, ok. Esto es lo que sucede. Miren, vean. Si ven esta parte de aquí, aquí están las 10 simulaciones y tengo todo un tiempazo, ¿sí? Hasta que se terminó el tiempo de simulación en el que yo podría poner más tiempo. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. ¿Cuántos? Hay 2 resets. ¿Se acuerdan que hay 2 resets por cada? Volvamos al diseño, para que me puedan entender. Aquí hay un reset a 1 y reset a 0. Eso es más o menos como que un pulsito de reset así, ¿cierto? Acá hay otro reset 1 y vuelve a 0. Otro pulsito de reset que va a 1 y va a 0. Me refiero a que dentro de cada interacción hay 2 resets. ¿Estamos? Sí. ¿Alguien me entendió lo que les acabo de decir?
Repita, profe. Recuerdan que dentro del diseño del test bench tengo dos pulsos de reset, uno aquí y uno acá. Sí. Yo he creado dos pulsos de reset dentro del test bench. ¿Por qué lo digo así? Porque si yo cuento los pulsos de reset, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí se dieron cuenta? Tengo 10 por 2, 20 pulsos de reset, que dicho de otra forma, es la repetición de las 10 interacciones de lazo for. ¿Entendieron esa parte? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, a lo que quiero llegar es, primero, que si se dan cuenta, mi archivo de diseño propone un tiempazo, mi archivo de simulación propone un tiempazo de 100.000 nanosegundos. Pero yo hoy apenas necesito 20.000 nanosegundos para lanzar todo el tiempo de simulación que quiera. Entonces, ustedes podrán poner más interacciones, más pasos, y se van a trabajar dentro de esto, ¿no? Ahora, voy a ir hacia adentro del análisis. Si vemos, por ejemplo, esta es la señal Go, ¿sí? Pero recuerdan que en el primer Go, en la primera partecita del código, permítanme regresar al código, en la primera partecita del Go, luego del Go hay un stop. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hay aquí. Aquí está el Go y luego del Go está el stop. 20 nanosegundos después, 40 nanosegundos después, sí, me extiendo. Aquí está el Go, espero 20 nanosegundos que haya 0 y después espero 20 nanosegundos más y levanto stop a 1. Es decir, desde que empezó el Go hasta que empezó el stop hay 40 nanosegundos. Veamos si está escrito así. Empieza el Go a alto, espero 20 nanosegundos, va el Go a 0, espero 20 nanosegundos más, entonces hay 40 nanosegundos antes de que stop vaya a 1. Que eso es lo que está pasando aquí. Va Go a alto, espera 20 nanosegundos, Go a bajo, espera 20 nanosegundos más, stop va a alto. Estamos hasta allí. Entonces, ojo, ¿qué se supone que tiene que hacer la máquina de estados? Cuando va la señal Go a alto, en ese instante evalúa, ya estando Go en alto, evalúa el flanco de reloj, si se dan cuenta aquí. Evalúa el flanco de reloj. Aquí está el flanco de reloj en alto y manda la salida pulso a alto. Y la mantendrá allí, ¿cuántos flancos? En teoría. Cinco flancos de reloj. Sí o sí. Debería contar 5 pulsos de reloj. Entonces, la máquina de estados dice, está en estado 0, cuando Go va a 1, entonces manda estado lógico 1. Luego verifica, cuando ya está en estado lógico 1, va al estado lógico 2, encuentra otro pulso de reloj. Y allí debería ir al estado delay 3, pero resulta que se encuentra con un stop. ¿Qué hace la salida? Pulso a 0. ¿Se acabó? No contó más. Porque así hice el simulador. ¿Sí se dan cuenta? Luego, lo que pasa es que después de un tiempito, volví a mandar el reset a 1, como para decir, si algo pasa aquí, vuelva todo a 0. Y lo que hice fue, voy a hacer un poquito más acá, mandar ahora el Go a 1, pero ahora no utilicé un stop. Dejé libre el stop, solamente mandé Go a 1. Ojo que en el siguiente flanco de reloj, cuando Go esté en 1, el siguiente flanco de reloj mandará pulso a 1. ¿Sí? Y mantendrá pulso en 1. Vamos a ver cuántos pulsos de reloj. Seamos diligentes aquí. Un pulso de reloj. Fíjense cuándo empieza y cuándo termina la salida pulso. Contemos los pulsos de reloj. Va 1, 2, 3, 4 y 5 pulsos de reloj. Aquí está. Entonces, puedo insertar aquí, creo que aquí, con este icono puedo insertar otra marca, ¿sí? Y esa otra marca la pongo acá. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, de 10.690 nanosegundos hasta 10.790 nanosegundos, tengo 100 nanosegundos en alto el pulso de reloj. ¿Estamos? Entonces,
el ejercicio hace lo que quería, porque después va a estar siempre en 0. Si esto lo cargo en software, perdón, en hardware, entonces lo que voy a tener es que tengo un diseño, que tengo un pulsadorcito que presiona el botón Go y hace que la salida dure 5 pulsos de reloj. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, si es que yo tenía en este escenario, en este escenario yo tenía acá, aquí. En este diseño yo tengo una máquina de estados de 5 pasos. Y cuando llega el Go, pulso va a 1 y se mantiene durante los 5 pasos. 5 pasos por 20 nanosegundos de cada pulso de reloj, yo tengo 100 nanosegundos. ¿Cuántos pasos debo hacer si yo quisiera tener 200 nanosegundos? Pregunta para ustedes. ¿De cuántos pasos debería hacer la máquina de estados? De 5. 5 hacen 100 nanosegundos. Quiero 200 nanosegundos. De 10. 10. Es decir, yo debería reformular mi máquina de estados, ¿no es cierto? Cambiarle aquí delay, ponerle delay 7, delay 8, delay 9, delay 10, si se quiere, ¿sí? Y acá aumentarle y cuando delay 6, entonces cúmplese que esto debería copiar, ¿no? Aquí esto debería ser el delay 5, delay 6, delay 7, y cuando llegue a delay 9 o delay 10, ahí poner que el pulso, el estado siguiente va a ir, ¿no? Es decir, expandir un poquito más la máquina de estados ahora para que me dure 200 nanosegundos. Esto les puede servir como un generador de pulso, ¿sí? De un estado alto controlado, si se quiere, ¿no? Bueno, ahora a lo que quiero llegar. Yo tengo ya clara la figura de cómo trabajar con el Project Navigator. Voy a dejar abierta en mi ventana de mi otro computador, en mi otro monitor, perdón, ¿sí? Para efectos de poder simplemente copiar y explicar. Más allá que el código, me interesa copiar, me interesa trabajar la otra herramienta, ¿no? Dígame, señor Sánchez. Gracias, señor Sánchez. Le agradecería si puede apagar el micrófono. Respeto. Ok. Bueno, mis estimados, la herramienta que les subí hoy día se llama Quartus 2, es esta herramienta de aquí, ¿sí? Y esta herramienta de aquí me va a permitir, esta herramienta, señor Sánchez, por favor apaga el micrófono, no, si no es mucho molesto. Esta herramienta nos va a permitir trabajar con la misma idea de crear archivos en VHDL, pero orientado a esta tarjetita, a la de 0 nano. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de manejar la misma figura de antes. Déjame ver si creo una carpetita. Voy a crear una carpeta que se llama clases en línea. ¿Sí? Ahí voy a decir altera de 0, es la de 0 nano, ¿no? One shot. ¿Sí? Allí voy a cargar mi diseño. ¿Ok? Estamos. Es más o menos la misma idea, ¿no? De lo que tenemos siempre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya. Voy a, abriendo una vez que abra la herramienta Altera Quartus 2, ¿sí? Y se las explico, a pesar de que les puse un tutorial en la mañana, porque probablemente haya una cosita que no esté en el tutorial, que me gustaría vean y resuelvan cuando trabajen con Quartus 2, que suele dar un aviso de alarma y les dice no puede continuar si no resuelve este problema. Ojalá que salga. Vamos, File, New Project, así como hicimos en el Project Navigator. Next. Aquí voy a coger la ruta de donde voy a trabajar mi proyecto. He dicho que voy a trabajar en el C, clases en línea, altera D0 one shot, allí,
¿sí? Y mi diseño se va a llamar OneShot. ¿Ok? Es más o menos lo mismo que hicimos en el Project Navigator. Si tuviera algún archivo ya para cargar, lo podría cargar. Aquí debo elegir el FPGA. El circuito integrado que está en la D0 Nano es este de aquí, EP4CE22F17C6, ¿sí? Núcleo 1.2 voltios y ¿no? Estas características del FPGA como tal. Esto es si es que tengo alguna otra herramienta para síntesis o para simulación, que hay muchas otras herramientas más de terceros fabricantes que las pueden asociar al Project Navigator, al Quartus 2 o al Vivado, de tal manera de que puedan hacer diseños utilizando o simulando sobre otras herramientas. Se puede, y aquí deberían direccionar. Como no tenemos otras herramientas cargadas, pues simplemente lo dejamos así. Un reporte final, finish, ya tengo mi diseño que se llama OneShot, ¿sí? Ahora lo que corresponde es a este diseño hacerle nuevo, ¿sí? Aquí yo puedo crear un diagrama de bloques, así como conectar figuritas como se hacía con Multisim, o escribir un archivo VHDL, ¿sí? Para hacer un diseño. Y voilà, como les decía, esta era una de las primeras cosas que al menos Quartus 2 no era tan simpática como Project Navigator, porque nos da una pantalla en blanco. Bajo ese contexto, yo por eso mismo dejé el Project Navigator abierto. Voy a tomarme la molestia de copiar ese diseño que vimos en Project Navigator hace unos segundos, de tal manera de que podamos identificar que este diseño ahora, permítanme hacer un print screen, tanto que nos piden esto. Ya. Ahora lo tengo en el Quartus 2, el mismo diseño que hice hace un rato, con el agravante de que decía Quartus 2 no nos permite trabajar con una plantilla de HDL, pero por otro lado hay una cosa simpática que Quartus 2 permite hacer esto. Yo voy cerrando, ¿sí? Los procesos, por ejemplo, ¿sí? Aquí hay otro proceso, ¿se dan cuenta? Entonces yo podría cerrar más o menos como por tipo de escritura y hacer un poquito como que amigable el código para hacer alguna inspección, alguna revisión de código. Sí, ahora, lo que hacíamos antes, la síntesis, basta con hacer aquí, compilar el diseño, ¿sí? Me dice guardar el cambio del VHD, le voy a guardar el archivo primero, salvar, aquí le voy a poner el OneShot, ¿sí? Ya está guardado el archivo como OneShot, entonces voy a mandar a compilar, ¿sí? Hola, compilación. No sé si me dio un mensaje que no me está compilando. Bueno, a ver. Órale. Sí se le escucha, profe. Sí. Estoy viendo es que algo le digo que no me está compilando. Bien, vamos a hacer algo. Ya tengo mi entidad, tengo mi arquitectura, guardo mi archivo. Rayos. Mira un segundo, no lo veo que compile esta cosa. Ok, vamos bueno, antes de hacer la compilación, no sé si tengo algo abierto que me esté molestando. Voy a hacer lo siguiente. Ahora, ustedes se acuerdan del UCF, ¿no es cierto? El User Constraint File que hacíamos en Project Navigator. Aquí en Quartus 2 se llama Pin Planner. Esto está en Assign, ¿sí? Pin Planner. Y el Pin Planner me abrirá este diseño que aquí debería cargar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un ratito, OneShot. Algo pasa con esto. No me está compilando el archivo. Permítanme un segundito, cierro y vuelvo a abrir, o hablo del otro proyecto que tenía ya creado para efectos de que pueda trabajar.
Ok. Creo que es. Vean. Así como hacía antes, chequear la síntesis. Ahora me dice que haciendo compilar diseño debería hacer lo mismo, pero ojo, a esto es lo que quería llegar. Cuando mando a correr por primera vez, ustedes que hoy día les puse el Quartus 2 y se lo instalan y viendo este tutorial van a utilizar el FPGA que está en la de 0 nano, les va a lanzar este error. Dicen, ojo, el Core Supply Voltage 1.0 es ilegal para esta FPGA seleccionada. Me está diciendo de que hay un archivo de configuración que está en la herramienta software que está asociada a este FPGA que estoy usando, que tiene un voltaje de configuración inapropiado y que por eso no va a correr. Me sucedió esto y por eso me puse a investigar y encontré este, ¿dónde está? Por aquí, aquí está. Les presento este tutorial que les voy a poner, no tutorial, un disclaimer de errores, donde pueden encontrar lo que quiero decir. Me dice, mire, cuando les da este error, el Core Supply Voltage valor 1.0 es ilegal, esto solo lo da una vez cuando yo creo el diseño asociado al Quartus 2, en la que cojo un FPGA que tiene 1.2 voltios cuando vieron la selección del FPGA, pero el programa está diciendo de que el FPGA es de 1.0 voltios. Entonces me da ese mensaje de error. Eso es algo común, característico, para lo cual alguien escribió la solución. Entonces dice, debe seleccionar File Open y abrir todos los archivos QSF y allí seleccione el archivo de diseño QSF y en la línea que dice Set Global Assignment, donde dice Nominal Core Supply Voltage 1.0, modifíquelo a 1.2. Grabe y recompile el diseño, que con eso se va a solucionar su problema. A ver, vamos a seguir este consejo. Me dice la cosa es así. Voy a File, Open. Aquí me salen, yo voy a poner, porque no, por defecto me salen estos archivos, el OneShot VHDL. ¿Sí? Yo voy a seleccionar todos los archivos, que no me acuerdo cuál era, y me dice el QSF. Ojo que todos se llaman OneShot. El QSF lo voy a abrir. Y aquí hay una línea, Set Global Assignment, y hay una línea que dice Set Nominal Core Supply Voltage 1.0. Recuerdan que cuando seleccionamos el FPGA, aquí decía que el Core Supply era 1.2 voltios. Y es lo que me dice el fabricante. Aquí el archivo de diseño del programa está asumiendo que el FPGA es de 1.0 voltios cuando realmente es de 1.2. Entonces, cámbienle aquí de 1.0 a 1.2. Esto les va a suceder cuando trabajen en un proyecto nuevo por primera vez en Quartus. Entonces, ya con eso guardamos el archivo. ¿Sí? Y listo, no necesito más. ¿Sí? Si quiero, puedo cerrar eso, guardo y mando a compilar de nuevo. Y ya no me debería dar ese error. ¿Se dan cuenta? Siguió compilando. Era lo que me interesaba. Primer punto, entonces. Cuando yo tengo ya mi diseño compilado, yo sé entonces, así al igual que el Project Navigator de Xilinx, puede trabajar esto igual, el mismo código que trabajé en el Project Navigator hace un momento, pues es el código VHDL que estoy utilizando en Quartus. La diferencia ahora respecto de Xilinx es la forma de hacer las cosas. Primero compilar el diseño, luego programar el dispositivo, pero antes de programar el dispositivo se recuerdan que tengo que asignar los pines, sino como sé qué pin de entrada del diseño del VHDL es el pin del FPGA y qué pin de salida del diseño es el que le asocio al pin del FPGA. Eso se hace, decía, en Pin Planner, aquí. Ojo con el icono, ¿sí? Es este icono de aquí, ¿sí? Pin Planner. Entonces yo puedo decir un icono allí y me dice, bueno, aquí tienes todas las entradas de las señales, tienes que ubicarlas. ¿Se acuerdan que en el Project Navigator de Xilinx también decía location? Bueno, ahora lo único que necesito es la información de la D0 Nano, el D0 Nano User Manual. ¿Sí? Entonces, el D0 Nano User Manual es un manualito que pueden encontrar del FPGA, así mismo como el UG230.
Entonces, aquí puedo saber dónde está el dichoso pin de reloj. Voy a usar, si tienen un tiempito, no están cansados, regálenme unos minutitos más, porque empezamos un poquito tarde también. Ojo, el ingeniero suele tomarse unos minutitos de su hora de clase, pero ahora me los voy a tomar yo. Disculpen que con eso descansamos, estamos en receso igual, ¿no? Entonces, vamos a ir al reloj. El reloj me parece que en el D0 Nano, me parece que está en el pin R8. Déjenme ver un segundito, pongamos el key, el clock, el switch, dice de RAM memory. Aquí están los pines, ¿se dan cuenta a lo que me refiero? Expansion headers. Aquí están los pines de expansión, estos pines son de los que estoy hablando aquí. Aquí les indica cómo se llaman o cómo nombran los pines, y más abajo le dice cada nombre de ese pin, a qué pin del FPGA está asociado. ¿Sí? Por aquí más adelante está mi reloj, que es lo que quiero buscar. GPIO, chip select. Aquí está. Circuitería de reloj. El reloj está asociado al pin efectivo. De 50 MHz está asociado al pin R8. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a donde dice clock, doble clic, escribo R8 y voilà, ya está. Ahora, el go, voy a asociarlo a un pulsador. Aquí tiene dos pulsadores el FPGA. Voy a asociar el go a un pulsador y el reset a otro. ¿Okay? Entonces, ¿alguien hace una consulta? Ajá, bueno, ya. Ya. Bueno, entonces, vuelvo de acá, voy a los pulsadores. Creo que los vi por aquí. Aquí están los pulsadores. ¿Ok? K0 y K1. K1 será el pin E1, ese será la entrada Go. ¿Sí? Entonces era el pin E1. Entonces Go será E1. La salida, que es Pulse, vamos a ponerla en un LED. Digamos que está en el LED 0 a 15. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo? Es bastante parecido al Play Editor, ¿se dan cuenta? El reset lo voy a poner en el otro pulsador. El reset lo voy a poner en el otro pulsador. ¿Sí? ¿Dónde están los pulsadores? Aquí está el pulsador. El reset lo voy a poner en otra. Ok. Dígame. El programa que hicimos ayer de PMW, habría que hacer el banco de pruebas y ya completo lo subíamos al Classroom. Afirmativo. Ayer debió haber subido el VHDL y hoy el Classroom, o hoy día todo completo, pero tiene que subir el banco de pruebas. Claro, porque ayer el que hicimos en clase, el que era, pero ahí dice que es para hoy. Que había chance para hoy. El simulador. Con el simulador para hoy. Simulado ya está hoy. Okay. Ya listo. Bueno, retomando el diseño. El reset lo voy a poner en K0, que será J15. ¿Sí? Entonces, me dice J15, ahí va a ser reset. Entonces pongo reset en J15. Y stop. Como no tengo más pulsadores en esta tarjeta Altera D0 Nano, ¿sí? Puedo utilizar un deep switch, es decir, uno de estos switchecitos chiquititos que se alcanzan a ver aquí. Unos switches bien pequeñitos que se alcanzan a ver allí. O en su defecto podría coger un pin de los conectores. Voy a coger un pin de los conectores para que vean que no es difícil. Los conectores están, decía, aquí. Voy a decir que cojo ahí ustedes ven, uno es JP1, el otro es JP2. En el JP1 voy a coger el GPIO 0 y N0. Ese GPIO 0, N0, que es el nombre, está en el pin A8 del FPGA. Entonces, vuelvo al diseño, pin A8 del FPGA. Entonces, estoy direccionando a que el stop tengo que mandarlo por un conector. Debe venir una señal externa al conector y ese es el stop. ¿Ok? Solo por hacerlo así. Listo. Ya estando así, no hago nada más. Salgo de aquí y ya tengo
mi diseño asociado a esto. Bueno, luego voy a hacer, yo tengo ya conectada, tengo preparada mi USB Blaster para ver si podemos, acabo de conectar la tarjeta de FPGA, si le alcanzan a ver, apagada, encendida. Por defecto suele prenderse un contador, por eso es que ven que los LEDs medio como que se prenden de un lado a otro, ¿sí? Ese es el diseño por defecto, así como el Spartan 13 que suele cargarse, ¿no? Cuando recién me doy cuenta que el Quartus es más gráfico, es más interesante. Sí, pero el simulador simpático en Quartus, pero bueno, es cuestión de gustos de la herramienta, ¿no? A cualquiera que le guste, por eso les doy las dos. Hágase millonario, hágase famoso, pero trabaje la tecnología. Necesito más gente que trabaje en VHDL, a ver si nos encontramos en el camino y emprendemos a desarrollar, hacemos una compañía, ¿por qué no decirlo así? Bueno, ya queden ustedes. Entonces, bueno, compilamos el diseño nuevo, ¿sí? En vista que ya pusimos ahora las restricciones de usuario, verificamos que nuestro diseño esté listo, ya está conectada mi tarjeta FPGA, ¿sí? Tiene 10 warnings, no le vamos a prestar atención a los warnings, ya sabemos que los warnings por ahí es apenas y una recomendación a resolver. Luego ya sería descargar el archivo. Ojo aquí con esta entrada, dice Programmer. Cuando usted ya tiene conectada la tarjeta FPGA, va a Programmer, ¿sí? Ahí está ya el USB Blaster, que es el configurador, ¿sí? Si no hacemos en Hardware Setup, le sale una ventanita, si está conectado el cable, que es un cable USB, USB 1, el USB 2, el conector gruesito ese, ¿sí? De tal manera de que lo selecciona aquí, si hay otro lo conecta, si no lo selecciona y le da clic y debería aparecerle USB Blaster aquí. Luego autodetectar o si no adicionar el archivo, ya debería salirse el archivo SOF, a diferencia del punto BIT, el punto bit que es en Project Navigator, en Quartus es archivo SOF, es el archivo de configuración. Bueno, una vez que está ya programado, voy a presentarles en pantalla para que vean que cambia el pulsador este. Voy a mandar a programar, ojalá que funcione. Está configurando, supongo. Creo que ya lo programó. Déjenme ver dónde está dónde se escondió el prom este. Aquí, si dieron cuenta, le mando Start y él carga hasta 100. Eso significa que ya se programó. Déjenme ver si tengo una puntita o algo. Una puntita. Aquí está, una tapita. Voy a presionar el pulsadorcito. No sé si alcanzan a ver. ¿Sí? Se prende un LED. A ver, estoy tapando. Sí se ve, ingeniero. Perfecto. Cada vez que Muy presiono bueno, el pulsador, muy bueno. es la señal Go, ahí se prende el LED, ¿no es cierto? Cuando voy a cambiar de posición. Ahí. Mientras tenga presionado Go, el LED se va a encender. ¿Sí? Si yo fuera tan rápido como que presiono Go durante 20 nanosegundos, el LED se va a prender apenas 100 nanosegundos, perdón. Y voilà. Amigos, ya saben hacer un proyecto en Quartus, en el otro fabricante. ¿Miedo? Ninguno. Realmente la forma de diseñar es bastante sencilla. Solo 5 minutos más y hacemos exactamente lo mismo, pero en el otro fabricante. Sin miedo. ¿Alguna inquietud por aquí? Solo nos queda practicar, por supuesto. Ahora les voy a abrir Vivado. ¿Qué tal? La otra herramienta, la otra plataforma. Esta Vivado es de Xilinx también. Bueno, por cuestión de tiempo voy a hacer una síntesis con Vivado, rapidito para decirles más o menos cómo van los pasos. Y quizás Intel Altera o Intel Quartus Lite, ¿no? Que es la versión moderna del Quartus que acaban de ver,
que es ya cuando Altera fue adquirida por Intel. Entonces, pues cambió un poco la herramienta, ¿no? Pero es casi la misma. Así como van a ver y van a asociar el Project Navigator con esta versión de Xilinx que ahora se llama Vivado. Bueno, vamos a decir, voy a regresar, si me permiten, la carpeta clases en línea, ¿sí? Voy a crear, voy a llamarle Vivado para Vivado OneShot. Ok, ahora tenemos nuevamente la carpeta OneShot. Altera de 0 nano, aquí están todos los archivos de diseño que hicimos hace un momento. Ahora vamos a crear un proyecto en D0 nano. Perdón, en Vivado, ¿sí? Esta estaría asociada, Vivado estaría asociada a esta tarjeta de aquí. Perdón. A la Nexus 4, ¿sí? La versión más moderna que tenemos de Xilinx, ¿sí? Un FPGA bastante robusto, bastante simpático. Bueno, entonces, ¿cómo va la cosa? Los pasos son así. Crear un proyecto nuevo. Sigo el wizard. Me dice ubicación de la clase. Entonces, yo voy a decir que esto va a estar en clases en línea dentro de la carpeta Vivado OneShot. Y mi proyecto se va a llamar OneShot. ¿Ya? Siguiente, creación RTL o lógica de transferencia de registros, que es lo que les había descrito hace unos días. ¿Sí? Acabé de hacer mi laptop. ¿Qué dice alguien? ¿Se queja? Señor Ponce, ¿qué le sucede? Chale, compañeros, acaba de hacer mi laptop al piso y ahora no se escucha nada con los audífonos. No creo que yo lo dañé. No se preocupe, señor Ponce. Mañana podría el señor Ponce revisar, ¿no? Dice que se le cayó el computador y que se quedó sin audio. Igual, para todos, esto está grabándose, lo pueden revisar mañana y ven cómo va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, RTL, next, ¿sí? Aquí, si es que tuviéramos algún archivo ya previamente elaborado, lo cargamos, si no, simplemente no le pare, continúe, ¿sí? Si tienen un IP core, ¿se acuerdan los IP core? Si tienen un IP core que cargar, no tienen, dele siguiente. Y si tiene algunas restricciones de usuario que cargar ya, no, todavía no, dejemos un ratito las restricciones de usuario para adelante. Luego vamos a trabajar con el FPGA. Aquí sí, bueno, les aconsejaré, por tiempo no lo voy a hacer, pero les aconsejaré que busquen en la página de Nexus, perdón, de Digilent. En la página de Digilent hay una forma, un tutorial de cómo cargar las tarjetas para que sean reconocidas por este programa. Porque este paso que voy a hacer, que es parecido al que hicimos en Project Navigator cuando yo selecciono una tarjeta específica, entonces ya evito estar poniendo el número del FPGA y tal. Es más o menos lo mismo. Yo aquí hago un clic en Boards, ¿sí? Y ahí cojo la tarjeta Nexus 4 DDR, que es la que voy a descargar mi diseño al final, ¿no? Entonces, dicho esto, para poder tener esta lista aquí, ustedes deben seguir un procedimiento que por favor lo pueden encontrar en la página de digilent.com. Ahí están los pasos para hacerlo, ¿no? Entonces, listo, doy finish. Ya tengo mi nuevo proyecto y lo que pasa ahora es que el interfaz respecto del Project Navigator es diferente, si se quiere, pero los pasos son los mismos. Recuerden que ustedes deberían correr síntesis. Aquí está síntesis, ¿sí? Ustedes después de la síntesis deben correr implementación. Aquí está la implementación. Después de la implementación tienen que generar el bitstream. Aquí se genera el bitstream. Y después del bitstream, ¿qué hacían? Descargaban al hardware. Aquí está, Open Hardware Target. Es decir, aquí están los pasos que ustedes tienen que seguir en esta parte derecha, ¿sí? Izquierda, perdón. Están los pasos que ustedes tienen que seguir para poder hacer los mismos que hacíamos en el Project Navigator. Es decir, correrle la síntesis, correr la implementación, generar el bitstream y descargar el hardware. O cuando era el impact en Project Navigator, ahora se llama Open Target y con eso acceden a la tarjeta, ¿no? Bueno, vamos a crear una fuente. Aquí el problema está en que
aquí está la carga de los archivos que son para diseño, donde dice Design Source. De hecho, no sé si me permiten, creo, cargar la carpeta Vivado OneShot. ¿Se acuerdan la carpeta que creamos? Aquí está Altera de 0 nano y aquí está la Vivado OneShot. Y en la Vivado OneShot, ahora se crearon algunas subcarpetas, ¿sí? Entonces, en esta subcarpeta está cargado o estarán cargados los archivos de simulación, el archivo de hardware y tal, ¿no? Entonces, estos archivos de diseño, bueno, ok, no importa, continuamos. Ahora, aquí deberían estar los constraints, las restricciones de usuario tienen que ponerse aquí. Hay un detallito con las restricciones de usuario, ya les digo qué hacer. Y el archivo de simulación se pone aquí. Lo que pasa es que estas versiones de simulación igual son en VHDL, ¿sí? Entonces, aquí, para poder crear un archivo de diseño, a diferencia que antes decía Project New Source, ahora ya no hay Project New Source. Ahora vamos aquí, Design Sources, botón derecho, Add Sources, y aquí dice adicionar o crear un constraint, adicionar o crear un archivo de diseño, adicionar o crear un archivo de simulación, y tal. Yo necesito adicionar o crear un archivo de diseño, ¿ok? Entonces voy por ahí, Next. Si tengo ya el archivo, lo adiciono. Pudiera haber llevado el archivo que hice ahorita en Quartos en Project Navigator o crear el archivo, ¿no? Aquí voy a decir que voy a crear el archivo. ¿Ya? Entonces le voy a llamar OneShot mismo. Sí, OneShot. Ahí como le llamo al archivo, me va a llamar a wizard que me va a permitir, así como cuando creamos la entidad antes en Project Navigator, igualito. Es decir, si usted aquí crea reloj, crea reset, crea go, crea stop como entrada y crea pulse como salida. Lo mismo que hicimos en Project Navigator, igual acuérdense el bus de tanto down to tanto, y con eso podíamos más o menos como que asimilar el diseño, ¿no? Ahora, go, y ya está aquí el archivo de diseño. ¿Se dan cuenta? OneShot Behavioral, OneShot VHD. Si yo hago doble clic aquí, me va a abrir aquí el archivo de diseño y ya está creada la entidad, ya está creada la arquitectura y yo podría jugar lo que quiera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a borrar un ratito todo eso porque al final del día no me interesa mucho. Voy a copiar el archivo de diseño que hicimos en el Project Navigator, que es el mismo que utilizamos en Vivado. Al final del día es VHDL portable porque no estoy utilizando ningún recurso específico de un FPGA en particular. Este código puede funcionar sobre cualquier FPGA, ¿no? Entonces, ya hecho esto, lo que corresponde es correr la síntesis. Voy a salvar y corro la síntesis. Entonces esto será así, ojo, dice aquí que está corriendo la síntesis y aquí le dice el porcentaje, aquí arriba, le dice el porcentaje que está corriendo de la síntesis. Cuando ya concluye la síntesis, si no encuentra ningún problema, automáticamente va a salir un mensaje y les va a decir, bueno, ya terminé la síntesis, ahora puedo correr la implementación. ¿Quieres? ¿Me explico? Ahí deciden ustedes si es que corre o no la síntesis, ¿ya? Dejemos que termine por lo menos la síntesis antes de concluir el programa. Hasta eso, por favor, alguna inquietud, alguna pregunta, algún coraje, porque nos hemos demorado unos minutos más. Estos van gratis, van por la misma cuenta. No, tranquilo. Ingeniero, No, tranquilo, ingeniero, no pasa nada. para la instalación de Vivado, es más o menos el peso de Silent, del Project Navigator. Un poquito más pesado. Sí, Vivado les agradecería, vayan a, mientras, bueno, aquí es soporte, mientras está corriendo la síntesis. Soporte, Download and Licenses, y aquí está Vivado, ¿sí? Vivado 2019, Vivado para Linux, Lab Solutions, documentación y tal. Aquí están las versiones de Vivado. Sí, entonces tendrán que descargar acá. Me parece que Vivado son algo así como, mentiría si 15 gigas o algo así.
¿sí? Entonces es un poquito pesado, porque es una de las versiones más amplias, pero ojo, ya es una herramienta de última generación bastante amigable, se parece un poquito al Quartus, si se quiere, pero bueno, la idea es que es para utilizar en los FPGA de última generación. Desde el contexto... Y en cuestión de RAM, ingeniero, en cuestión de RAM, no, eso ahí corre normal. O sea, no te va a hacer lenta la computadora o algo así, no. En cuestión de RAM, me refiere a recursos de la computadora. Exactamente. No, con un computador promedio esto funciona. O sea, no es que se necesite el supercomputador. De hecho, alguien me pregunta de nuevo por las licencias. Igual, las versiones Webpack son gratuitas y con eso pueden hacer hasta un avión no tripulado, ¿no? No obstante, ya si van a trabajar a nivel industrial, donde necesitan algún IP-core en particular o un tipo de diseño extremadamente complejo, con una arquitectura muy compleja, entonces sí van a tener que adquirir una licencia, ¿no? Pero fresco, que estas versiones son gratuitas. Bueno, puede demorar dependiendo de la complejidad y ojo vivado es un poquito más complejo, suele tomarse un poquito de tiempo para hacer la síntesis, ¿no? Eso es lo que de pronto no me gusta. Ahora, voy a parar un ratito la síntesis, realmente no es que me interese mucho, ya ustedes saben los pasos que se corren, ¿no? Síntesis, implementación, generación del bitstream y carga en hardware. Lo único nuevo aquí es las restricciones de usuario. Este es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Aquí, así como ustedes ven One Shot Pulse, donde les dice el archivo VHDL, resulta que Vivado, como tal, utiliza, o si yo ya cargué la tarjeta Nexus 4 DDR, sería conveniente que yo les pida que hagan esto. Aquí en Xilinx, Nexus 4 DDR, déjenme ver dónde está la Nexus 4 DDR. Esa es la Nexus 4 simple. Rayos. Entonces se metió. A ver si la puedo buscar. O más rápido por aquí. Ok. Vamos a Digilent, directo. No quería perder tiempo buscándolo en la página, ¿no? Aquí está la Nexus 4, ¿sí? Y aquí en la Nexus 4 ustedes encuentran esto, ¿ves? Master XDC Files. Ese es el archivo maestro de, si se quiere, el UCF, todas las conexiones que tiene la tarjeta Nexus 4 con todos los recursos del FPGA conectados a él. Sí, voy a ir haciendo clic aquí a una página GitHub que me da acceso, vean. Aquí está Artis7, el A35, ¿se acuerdan que yo les dije el CMOD tal? Entonces por aquí está el CMOD A7, ¿ves? El CMOD S7. Y aquí está la Nexus 4 DDR, que es la tarjeta que les acabo de indicar. Esto es un archivo que es más o menos como que el UCF preelaborado, donde está todas las conexiones ya preestablecidas para que ustedes simplemente seleccionen la que necesitan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? De allí, descargar, ¿sí? Descargar eso y con eso tienen, ¿sí? Lo bajan desempaquetado y me parece que yo ya lo desempaqueté por ahí. Está aquí, ¿sí? Es este archivo de aquí, Digilent XDC Master, y dentro de eso está el archivo Nexus 4 DDR XDC. Ese archivo, ojo, control C, voy a ir a clases en línea, Vivado One Shot, voy a pegarlo ahí afuera, ¿sí? Ahí afuera. Es decir, lo voy a poner en el proyecto que yo estoy trabajando y vuelvo al Project Navigator. Y aquí donde dice Constraints, adicionar fuentes, voy a adicionar o crear un constraint
ojo, voy a adicionarlo, adicionar archivos ahora, ya no voy a crear porque no voy a hacer un archivo nuevo, voy a sumar uno que ya tengo, que es este de aquí, Nexus 4 Master DC. Ok, entonces, finish, y ya aquí adentro, dentro de constructs, o constraints, perdón, tengo Nexus 4 DDR Master DC. Entonces, ¿qué es esto? Hablo doble clic y aquí está ya el archivo UCF o restricciones de usuarios que decía, se llamaba así en el Project Navigator de Xilinx. Ahora ya tengo mi archivo de restricciones de usuarios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que utilizar? En mi archivo de diseño, volvemos un poquito acá al diseño. Tengo reloj, ¿no es cierto? Ahora, yo lo único que necesitaría para esto, decía, era saber las coordenadas, ¿no? Yo ya tuve dentro de... no, esto no lo hicimos. Permítame abrir el Acrobat para explicarles lo que voy a hacer. D10 Nano, ¿dónde está D10 Nano? Aquí. Ahí está el user manual del D10 Nano. Esta es la tarjeta D10 Nano. Es decir, todos los PDF de todas las tarjetas de diseño ustedes los pueden conseguir en línea dentro del mismo fabricante. Lo que importa del PDF del fabricante es saber dónde está conectado el pin del circuito integrado, conectado, asociado a un recurso hardware en particular, ¿no? Pero la parte chévere es que este Nexus 4 DDR ya me dice pues dónde está conectado. Está conectado al pin L24, sí. Entonces, pero todos los pines están inhabilitados. Este que decía L24 es el pin switch 0, ¿sí? Yo ahorita voy a activar el reloj. Miren que todo está con numeral. Un comentario en el Project Navigator de Xilinx era con doble rayita. Aquí en el UCF, y se acuerdan en el UCF también del Project Navigator, el UCF, el comentario era con numeral, no con doble rayita. Entonces, aquí estamos en el UCF y voy a activar el numeral solamente eliminando, ¿sí?, el numeral de esa línea, y yo ya activé el clock de 100 MHz. Ojo, el reloj para esta tarjeta FPGA de 100 MHz. El VHD le va a funcionar igual, pero lo que pasa es que ya no nos va a durar 100 nanosegundos, sino 50 nanosegundos, ¿no? Dice el señor Crespo, creo que es gratis, si no toca hackearlo con YouTube. ¿Qué cosa es gratis? La licencia de Vivado. Sí, es gratis. Descárguenla y Xilinx es con X al final, amigo. No me diga eso, señor León. Me pego un tiro. No termina en G. Sí, es gratis el Vivado. Ok, entonces, lo único que tenemos que hacer, ojo, lo importante aquí es copiar el nombre de la señal. Se llama CLK, aunque en el Nexus 4 se llama CLK 100 MHz. Simplemente le cambio el nombre, ¿sí? Luego digo, la señal reset va a ser un pulsador, si es que ahí hay pulsadores, switches, LEDs, buttons. Los buttons son los pulsadores, entonces voy a coger el primer button como que se llame BNTC. Ese se va a llamar reset. Luego el Go va a ser otro pulsador. Entonces voy a habilitar el siguiente pin. El botón U va a ser ahora el Go. Y el Stop va a ser el siguiente pulsador, que se llamará antes BTNL, ahora se llamará Stop. Y la salida, que es pulse, va a ser ahora un LED. Aquí hay LEDs. El LED 0, voy a borrar, habilitar el LED 0, eliminando solamente el signo de numeral. Y esto que dice LED 0, ahora le voy a cambiar el nombre, se llamará pulse. Save. Y amigos, ya están listos para correr la síntesis, correr la implementación, generar el bitstream, hacer Open Target y ¡voilà! Probar. ¿Qué tal? Susto. Profe, subo un punto a los que están todavía. Subo un punto a los que están todavía. Ya, ¿qué tal si para tomar en consideración eso y no bajarles más bien un punto, todos dicen presente para tomar lista?
Todos los que están en la sesión, por favor, escriban presente. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero, presente, Tejada. presente. No Presente. digan, escríbanlo, por favor, para tomar registro. Mande una tarea. ¿Qué te gustó? Solo escriban presente, con eso tengo.